Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a este muy, pero muy breve video en el que vamos a intentar explicar el porqué y la forma en la que tomamos una operación que estuvimos compartiendo a través del canal de Telegram. Así que si están interesados en aprender la estrategia y cómo funciona y ver los resultados que tiene y los criterios que tenemos a la hora de entrar, pues quédense hasta el final del video para que estén un poco más enterados de cómo hicimos el análisis de esa entrada en particular. Bueno, señores, como siempre les menciono, la idea aquí es que hagamos como una especie de recap, una especie de backtesting sobre lo que estuvimos haciendo durante el transcurso de esta semana. Esta entrada que les voy a compartir, la compartí el día 9 de noviembre a las 12 del día. Miren que yo por aquí les mandé dos veces. Les mandé la entrada cuando se estaba formando, este momento en que la entrada se está formando. Luego les envié cuando la entrada ya llegó a la zona en que esperábamos que se pudiera activar. Y luego les envié cómo se estaba desarrollando esa entrada específicamente a través del canal de Telegram. ¿Por qué es tan importante que veamos este tipo de cosas y que veamos el cómo se están generando estos movimientos? Y es entender los criterios que utilizamos o las formas en las que vamos revisando el momento a momento de la entrada en la operación. ¿Por qué tomamos la entrada? Lo primero, yo siempre que voy a hacer este tipo de entradas intento partir de marcos un poquito, digamos un pelín, un poquito más grande de lo que normalmente utilizamos para poder identificar cuál es la dirección que tiene tendencia, que va a predominar durante el transcurso de ese día. En el marco de 15 minutos teníamos una formación, obviamente aquí le he dado la herramienta de repetición, así que están borradas las líneas de la derecha, pero ya sabemos cuál fue el resultado, pero es para que se vayan dando cuenta un poco cómo fue funcionando. Aquí lo que tenemos es lo siguiente, una primera formación de una, digamos, zona, una estrategia, una manera en que el gráfico se estuvo desarrollando en esta zona de aquí, como en una especie de rango. El gráfico creaba la estructura, pero no rompía ni hacia abajo ni hacia arriba, ni los altos, miren que estos altos estaban siendo decrecientes, ni los bajos, que en este caso estaban siendo laterales. ¿Cuál era la intención? Esperar desde un primer momento que efectivamente el precio tuviese la capacidad de romper algunos de esos dos, digamos, sentimientos de mercado, tanto el techo que se había generado por esos máximos decrecientes como los mínimos que no había sido capaz de romper. Entonces, una vez identificada esa lógica, ¿qué era lo que estábamos esperando? Que el precio tuviese alguna de las dos reacciones, o que rompiera el alza, buscar un retroceso y comprar, que fue lo que no pasó, o que rompiera la baja, tuviese un retroceso y vender, que fue efectivamente lo que pasó. Una vez identificada esa primera condición, entonces vamos a ver cuando se rompe, dónde vamos a crear nuestra entrada. Siempre les he mencionado que la forma en la que yo, en lo particular, utilizo para poder, digamos, ser un poco más efectivo, por lo menos de manera estadística, la manera en la que a mí mejor me ha funcionado el uso del order block, es utilizando el order block del quiebre de estructura. ¿Eso qué significa? Vamos a volver a hacer el mismo ejemplo de lo que acabamos de hacer. Venimos a buscar la zona de rompimiento de esta estructura, es decir, en esta estructura que venía aquí, esta estructura que rompe es esta zona de aquí. ¿Cuál es el order block de quiebre? Ojo que estoy en el gráfico de 15 minutos, todavía no me he bajado al gráfico más pequeño que es el de 5. ¿Cuál es el order block del quiebre de estructura? Borremos esto de aquí y vamos a ver que es esta velita azul que está en esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, más o menos, obviamente ahorita lo vamos a hacer más exacto, esta zona que está aquí en rojo. Vamos a coger esta zona en rojo y vamos a aplicarle además a eso una tercer confirmación. Ojo que ya vamos en tres. La primera, el rompimiento de la estructura. La segunda, digámoslo en este caso, el retroceso hacia esas zonas de conflicto donde se generó el rompimiento de la estructura. Y la tercera es ese order block, vamos a combinarlo con el uso del Fibonacci. Yo soy un fan número uno de Fibonacci. Hay gente que no le gusta, que no lo utiliza, pero a mí en lo personal me funciona muy bien. ¿Dónde vamos a utilizar Fibonacci? Aquí eso quiere que lo quede muy claro. En un momentico vamos a movernos un poco más para acá. Vamos a quitar esto un segundo y ahora sí. ¿Dónde vamos a utilizar Fibonacci? ¿Dónde se dio el último recorrido del precio que a mí me interesa buscar el retroceso en términos de porcentaje para tomar mi entrada en venta? ¿Eso qué significa? El Fibonacci lo voy a trazar desde el punto más alto de ese movimiento, es decir, esta zona de aquí, hasta el punto más bajo de ese movimiento, es decir, esta zona de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en ese punto? Buscar en ese porcentaje de movimiento cuál es el retroceso. Recuerden que yo utilizo el nivel del 78 y el nivel del 61 dependiendo con cuál me coincida más el order block. Entonces, una vez visto eso, vamos a lo siguiente. Vamos a trazar el Fibonacci desde este punto, punto más alto, punto más bajo.
Vamos a alargar esto un poco y vamos a ponerlo hasta el final de la estructura. Y aquí vienen dos cosas. ¿Dónde voy a poner mi stop? El stop siempre les he mencionado, siempre se los he dicho. Hay un video en el canal de YouTube en donde tienen toda la estrategia explicada, paso por paso, una por una. El que no gana con esa estrategia literalmente es porque se inventa cosas, porque le pone o le quita o le suma cosas que no tienen nada que ver. Pero el punto es, el stop siempre en el 110 del Fibonacci, siempre. No más arriba, no más abajo. ¿Por qué no más abajo? A veces el precio va hasta allá y vuelve y cae. A veces el precio se queda justo en el order block y arranca a caer. A veces se queda un poco pegado y vuelve a caer. Más alto no, ¿por qué? Porque es innecesario, porque usted está buscando el respeto del order block. Si el order block no es respetado, no tiene sentido mantenerse en la operación. Una vez dicho esto de forma más puntual, miren cómo aquí el precio viene a lo siguiente. A mí me interesa entrar en esta zona, en el 78 del FIBO. ¿Listo? Obviamente esto visto hacia atrás, pues es muy fácil poner el precio, pero les repito, el día 9 les comenté, miren que mi precio de entrada era un pelín por debajo del 78. De hecho, antes de llegar al order block, ahorita lo vamos a ver en gráfico de 5 minutos, la entrada era en 1.00579 aproximadamente, lo cual daba un poquito por aquí abajo, es decir, no daba justo en el 78, daba casi por aquí, en esta linecita que está aquí. ¿Listo? Entonces la entrada sería algo parecido a esto, más o menos a esto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la entrada está puesta ahí? Ahí viene el segundo factor de la forma de colocar la entrada. Ojo que vamos en 3 confirmaciones y un segundo criterio de dónde encontrar la entrada. Es la existencia del order block. Mi order block de 15 minutos es esta vela azul que está aquí. Movimiento contrario justo antes del movimiento de caída, que es lo que estamos intentando aprovechar. Miren que ese order block, el precio es ese de ahí abajo. A mí me interesa aprovechar el order block, no tanto aprovechar el punto del 78 o no. Eso es una situación anecdótica. Es decir, si el order block y el 78 me coinciden, espectacular. Pero si no coinciden, le doy prioridad al order block. Una vez hecho este ejercicio hasta este punto, nos bajamos al gráfico de 5 minutos y vamos a observar el siguiente panorama. En ese mismo movimiento, el FIBO sigue trazado en la misma zona. Miren que aquí podemos identificar de mejor manera el order block, es decir, podemos ir al order block dentro de ese otro order block más específico y termina siendo este order block de aquí, esta vela en azul que está en esta zonita antes de arrancar el movimiento de caída. Ahí ya coincide un poquito más con el 78, pero no importa, nuestra entrada estaba puesta en esa zona. Aquí la entrada se activa y vamos a ver ahora es hasta dónde va nuestro profit. Normalmente en el 99% de los casos yo les digo el profit en el menos 27 del FIBO. Una vez pase el movimiento de caída, es decir, una vez el precio haga este movimiento, voy a volverlo a explicar hasta aquí, el precio venga y haga este movimiento, cuando llegue a este nivel, cierro mi posición. Casi siempre esa relación cerca del 78, colocando el stop en el 110 y yendo a buscar un profit en el menos 27, suele tener una relación de un 3-1. Suele, puede ser un pelín más, un pelín menos, pero suele ser un 3-1. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Por qué busqué un poco más de la entrada? Por la existencia de un order block que no había sido llenado en marcos más grandes posteriores. Ejemplo, señores, si vamos al gráfico de 15 minutos, se pueden dar cuenta que en la explosión del día anterior, el gráfico dejó un order block atrás que nunca fue llenado. Es decir, había una cosa que se llama un vacío, un imbalance, llámenlo como lo quieran llamar, hay muchas maneras de llamarlo de forma técnica. Este order block de aquí debía ser llenado, el precio debía, entre comillas, muy entre comillas, ese debía. Lo más lógico, la tendencia, lo que históricamente el precio nos ha mostrado es que el precio suele ir a buscar esas zonas para tomar nuevamente movimientos alcistas. Como nosotros estamos teniendo una entrada bajista, yo voy a buscar este impulso, digamos, desde aquí hasta esta zona, pero ya estando en estos niveles puedo ir a buscar a que toque ese order block y ahí sí cerrar mi operación porque existe un gran riesgo de que el precio continúe un movimiento alcista. Les repito, todo esto que les estoy contando se los mostré, se los comuniqué, se los hice ver a través del canal de Telegram. Todo esto los mostré por aquí, perdón que borro estos ejemplos. Miren que aquí el precio también tenía todo ese profit puesto hasta allá abajo, todo el profit estaba mostrado hacia abajo. Bueno, para que lo tengan claro, que no es un tema de, es que ya pasó y pues muy fácil decirlo así. No, esto está dicho desde el día 9, es decir, hace 2-3 días atrás. Una vez el precio arranca aquí, entonces el precio entra al gráfico y miren aquí lo que va a estar sucediendo a partir de este momento, señores. El precio empieza a tener movimientos de reacción. Por supuesto, como siempre les menciono,
Esto no es inmediato. El precio arranca. Mire que las primeras 2, 3 velitas el precio intenta subir. Aquí es donde aparece la clave del tema del trading. Paciencia. El dinero en el trading no se hace operando. El dinero en el trading se hace esperando. Usted ya colocó su orden, ya colocó su stop, ya colocó su profit. Su única labor a partir de ese momento es esperar. Esperar que se cumplan las condiciones para poner un break-even, para mover el stop, para tomar utilidades, lo que usted quiera diseñar. Yo lo que suelo hacer es identificar dónde está mi break-even. A manera de ejemplo, ¿cuánto tengo de stop aquí? Tengo 13 pips aproximadamente. Creo acordarme que eran 11 pips el día de la operación, pero vamos a poner los mismos 13 pips. ¿Qué hago yo? Medir desde mi punto de entrada hasta la parte de abajo donde hay 13 pips. En este caso están aquí. ¿Qué coloco en esta ocasión? Le pongo un precio a eso. Una alarma a ese punto. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Una alarma. Si se dan cuenta, está por debajo del 38. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Pues que a partir de ese momento vamos viendo cómo el precio arranca. Y ahí en ese punto me va a aparecer una alarma que dice break even. ¿Qué hago yo con un break-even de una posición de estas? Como es una posición grande que va a buscar un 3,5, casi un 4-1 de la operación, tomo una parte de las utilidades, aseguro mi operación en cero y la dejo correr. ¿Eso qué significa? Vuelvo a poner mi stop en cero, es decir, vengo mi stop aquí a los niveles de entrada y dejo correr lo que sigue, además de tomar la mitad de las utilidades. A partir de ese momento, ¿qué termina sucediendo? Miren que el precio sigue su movimiento, viene, toma correcciones, porque el precio corrige eventualmente. No piensen que la caída es lineal, nunca sucede de esa manera. Y finalmente, al final del transcurso de la tarde, el precio viene a tocar nuestro profit. Miren que todo esto suele tomar, desde el punto de entrada hasta el momento en que se dio nuestra operativa, han pasado alrededor de 38 velitas, 3 horas y 10 minutos. En 3 horas y 10 minutos, si usted toma una operación de estas, de un 3-1, tomando una operativa de un 1% por operación, que es el máximo de riesgo que nosotros solemos, digamos, recomendar, entre comillas, o que solemos sugerir, estás haciéndote un 4% en una sola operación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que no todo siempre sale así, hay días que pierdes, hay días que ganas, pero quería que lo supieran y que lo tuvieran claro. Después de que tocó nuestro profit, nuestra operación se cerró, el precio toma una muy violenta reacción alcista. ¿Y por qué es importante que lo tengan en cuenta? Porque muchas personas llegan y dicen, ay, es que mira que después de eso el precio se disparó. Señores, ya no es nuestro problema lo que haga el precio a partir del momento en que estamos fuera de la operación. Ya no es problema nuestro, ya no nos interesa si el precio se quedó, se fue para arriba, se fue para abajo. Con lo que hicimos es suficiente. Es más que suficiente y ya hicimos casi que el trabajo de la semana. Así que ténganlo en cuenta porque va a ser de muchísima utilidad. A partir de ahí el precio eventualmente tiene aquí un movimiento alcista muy fuerte. Creo que hay algún dato en ese día, algún dato de alguna noticia, alguna cosa. Y aquí el precio ya arranca otro movimiento y crea una estructura distinta. Quería hacerles este video. Perdón, chicos. Sé que quedó un poquito largo, pero la idea es que lo entiendan, la estrategia, el cómo funciona paso a paso. Como siempre les digo, para que ustedes puedan ir puliendo, mejorando, aprovechando ese tipo de herramientas y vayamos juntos mejorando y organizando nuestro trading para hacerlo al final lo que todos estamos queriendo hacer, que es buscar una metodología y una forma de hacer trading de manera rentable. Señores, dudas, preguntas, cualquier cosa que les ocurra, decirnos, lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios y ya saben, como siempre les menciono, síganos en nuestras redes sociales, estén pendientes de nuestro contenido, que estaremos intentando generar la mayor cantidad de valor posible para las personas que están aprendiendo o quienes ya saben pero quieren mejorar en su trading. Un abrazo para todos, señores, que tengan un excelente resto de semana y espero verlos en una próxima ocasión. Chao, chao.